En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, señoras. Este día de junio quiero ofrecerles un retiro sobre el Espíritu Santo. Acabamos de celebrar Pentecostés y nos urge reflexionar sobre ese gran misterio de la efusión del Espíritu Santo y también sacar los frutos en estos días que estamos viviendo los efectos de Pentecostés. Por eso les voy a proponer dos meditaciones. No, muchas veces hago una meditación, una plática, pero les ofrezco dos meditaciones. Si quiere hacer de una de estas meditaciones una plática, está bien. Lo que les voy a invitar, sin embargo, es si puede hacerlo en un solo golpe, es decir, en una mañana, tomar una hora para hacer la meditación, después quizá rezar el rosario, tener un tiempo libre y después hacer la plática. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo podemos vivir en silencio, tanto más podemos profundizar en nuestra vida de oración. Si hacemos 10 minutos hoy, 10 minutos mañana, 10 minutos, bien, está bien también, pero sería bueno hacerlo todo como lo hacemos cuando vamos a la esperanza. Dicho esto, yo les pido en este momento que creen un ambiente para la oración. Váyanse al lugar como yo estoy, en la oficina central de nuestra casa, donde estoy lejos de los demás. Váyanse en un lugar donde pueden estar en silencio y solas. Y después, adopten una postura que más les va a ayudar a rezar. Aquí son dos elementos principales cuando tenemos que considerar una postura. En primer lugar, la postura debe mostrar respeto a Dios. Voy a estar en la presencia de Dios. Entonces no puedo estar fumando un cigarrillo o echado contra la pared. Tengo que tener puedo estar sentado, de pie, postrado, pero una postura que manifiesta respeto. Y después, una postura que no me incomoda. O sea, no debo de estar pensando durante mi oración y que mis rodillas me duelan, mi espalda me duele. Por eso adopten la postura que más ayuda a estar tranquilas, a estar bien. Bueno, dicho esto, siéntense, pónganse como quieran. Ahora cierren los ojos. Escuchen mi voz y vamos a ir poco a poco entrando en la meditación. Para poder rezar, lo primero que tenemos que hacer es quitar todo lo demás. O sea, ya no me importa la cocina, no me importa dónde están mis hijos o las cosas, no me importa la llamada que acabo de recibir o los WhatsApp, apago mi teléfono, quito todo y voy quitando el ruido que hay en mi vida y voy entrando en mi corazón. Por eso cerrar los ojos es muy bueno. Un segundo paso es ya respirar, porque nuestro cuerpo es instrumento de nuestra alma. Entonces, como vive nuestro cuerpo, por eso la postura es importante, también afecta el alma. Si yo puedo ir ya descansando, relajando mi cuerpo, también mi alma estará en una buena disposición para rezar. Entonces, vamos a respirar. Entonces, inhalar fuerte, mantener y soltar. Hacerlo otra vez. Mantener y soltar. Y vamos a hacerlo un par de veces más. Con los ojos cerrados, entrando en nuestro corazón, donde está nuestro Señor. Ojalá la respiración ya nos esté haciendo más tranquilos, también más abiertos.
Este ejercicio se puede hacer durante 1 minuto, 2 minutos. Y ahora, con nuestra imaginación, entramos en nuestro corazón, vemos a nuestro Señor Jesucristo. No hace falta tener toda imaginación de cómo se ve, simplemente saber que Dios me está abrazando, Dios me está tocando, Dios está conmigo. Entonces ese segundo momento es hacer un acto de fe en la presencia de Dios. Yo sé que Dios está aquí. A lo mejor se deja sentir. A lo mejor puedo sentir algo, una presencia, una tranquilidad, algo que me gusta. A lo mejor no. Si Dios me da la gracia de sentir, perfecto. Si no, mi fe es simplemente, Señor, yo creo que estás aquí conmigo. Ayuda a decir con nuestras propias palabras, Señor, creo que estás aquí. Señor, sé que estás aquí. Señor, abro mis brazos a ti. Señor, ven a mi corazón. Señor, ayúdame a guardar tu presencia a lo largo de esta meditación. Ese es el acto de fe. Cuando sentimos que ya estamos en la presencia de Dios o hemos hecho un buen intento, quiero proponerles 2 actos más. Hay muchos tipos de actos. El día de hoy solo quiero 2 más. Uno es un acto de humildad. Sabiendo que Cristo está aquí, tengo que agachar la cabeza y decir, Señor, no soy digno. No merezco esta gracia. No merezco tu presencia. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por la debilidad que soy, perdón. Y pues te agradezco el haber venido conmigo. Pero esa humildad es para ver que Dios lo es todo y es tan grande y viene a mí que no soy nadie. Señor, me humillo y me abro a ti. Y un tercer momento entonces es el acto de amor. Señor, yo te quiero, ya que estás conmigo, quiero abrazarte, ya que has venido a pesar de mi pecado, de mi limitación, quiero amarte, quiero decirte 1 y 1000 veces, te quiero. Entonces, en ese momento de la oración, decir con tus propias palabras, Señor, te quiero, Señor, te quiero. Esos 3 actos y los demás que se podrían hacer son o forman una manera bellísima de oración. Y mucha gente a lo mejor queda ahí 10 minutos, 15 minutos. ¿Por qué? Porque pues ya está con Dios, ya está en presencia de Dios. Dichos estos actos, ya pueden quedarse con los ojos cerrados, pueden tomar apuntes. Les voy a dar una introducción y 3 puntos. Para que esto sea una meditación, después de cada punto, ponga el video en pausa y reflexione lo que el Padre acaba de decir. ¿Qué significa para mí? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí con este punto? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga a través de este punto? ¿Cómo afecta mi vida? Hacer esa breve reflexión y después, dejando apuntes, notas, etc., entro en diálogo con Cristo, hablo directamente con Él y hago una oración individual a Él, o personal a Él. Señor, aquí estoy, te amo, acabo de experimentar estas ideas, por favor, aplica esas ideas a mi vida, quiero cambiarme, etc. Una oración directamente a Él. 1 minuto, 2 minutos. Y cuando acaba ese 1 minuto, 2 minutos, lo que quiero que hagan es no hacer nada. Quedarte con los ojos cerrados, no hablar, simplemente sentir tu corazón en las manos de Dios. Amar, pues. Entonces, voy a repetir, resumir. Les voy a dar 3 puntos, una introducción, 3 puntos. Después de cada punto, pausa, reflexionar sobre qué significa esto para mí. Después, hablar directamente con Dios. Y después, simplemente mantenerme en su presencia durante 1 minuto. Y ahí se acaba la meditación.
¿Qué vamos a ver el día de hoy? Entonces, vamos a ver el inicio, los primeros 3 versículos del libro de Génesis. Vamos a meditar en este día en el Espíritu Santo. La primera vez que aparece el Espíritu Santo en la Escritura es en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 2. Les voy a leer esos 3 versículos, les voy a dar una introducción de dónde viene ese pasaje y después vamos a aplicarlo en nuestras vidas. Bueno, empezamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea luz, y hubo luz. Eso es el primer día. Sigue un poquito más, pero eso es lo que leemos en los primeros 3 versículos de Génesis. Y este texto, señoras, es de los textos del Antiguo Testamento más recientes. Es decir, en toda la Biblia, como saben ustedes, es una tradición oral que se va pasando de mano en mano desde el momento de Abraham hasta realmente el exilio en Babilonia. Y en todo este tiempo hay tradición oral y poco a poco van escribiendo esa tradición. Y especialmente cuando el pueblo de Israel, más o menos en el siglo V antes de Cristo, cuando los babilonios los llevan al exilio, ponen por escrito todo lo que faltaba por poner por escrito. Y la última cosa que escriben es el relato de la creación en Génesis. O sea, los primeros 2 capítulos terminan siendo los últimos 2 capítulos, es decir, la última cosa que escriben. Y esa idea es muy interesante porque es como un autor que a veces un autor escribe un libro y no sabe cómo introducir el libro, no sabe cómo va a ser el primer capítulo, pero tiene la idea de la trama, entonces va escribiendo toda la historia y vuelve sobre el inicio. Después de la experiencia de haber escrito todo el libro, le da una mejor idea de cómo escribir el inicio. Es lo mismo que pasó en la Biblia. Después de 1500 años de historia y de tantas experiencias de Dios, los israelitas en el exilio vuelven sobre su propia historia y escriben lo que saben de la creación del mundo bajo esta óptica. ¿Y qué es esta óptica? ¿O qué veo aquí yo como introducción que nos pueden ayudar a entender un poco la importancia de estos 3 versículos? En gran parte, todo tiene que ver para mí con la idea de que Dios creó todo desde la nada, como decimos, ex nihilo. Cuando Dios ya es dogma de fe, es lo que creemos tanto los cristianos como los judíos. Dios creó todo desde la nada. Ustedes a lo mejor saben que durante siglos, los griegos sobre todo, cuando explicaban la creación del mundo, además de su mitología, tenían la idea, filosóficamente hablando, de que había 2 principios. Un Dios, alguien que actúa, una causa eficiente, y una materia prima, como se dice, una materia preexistente. Entonces, esas 2 cosas vivían uno al lado al otro durante toda la eternidad, y en un momento dado, el Dios, el creador, el demiurgo, toma esa materia prima preexistente y va formando cosas, y va formando el universo. Bueno, esta idea la rechazaron los cristianos y antes de ellos los judíos. Desde siempre creían los judíos que Dios creaba todo o creó todo desde la nada. Y esto lo podemos ver, nada más saco 2 frases de la Biblia, uno del Antiguo Testamento, que es de los Macabeos, en el capítulo 2, en el libro 2, capítulo 7, dice: Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios. O sea, Dios no necesitó nada. A partir de la nada hizo el cielo y la tierra. Y Juan, ya en el Nuevo Testamento, al mero inicio, también dice en su Evangelio, primer capítulo: todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que hiciste. O sea, no hubo nada fuera de la palabra de Jesús. No hubo nada. Entonces, esta imagen de Dios que cree desde la nada. Y sin embargo, cuando los israelitas escriben
ese primer relato de la creación, todo empieza bien, casi como un título. Dice, al inicio, Dios creó el cielo y la tierra, en el principio. Y después, si saltamos a al tercer versículo, dice, entonces dijo Dios, sea luz, y hubo luz. Entonces Dios, a través de su palabra, va creando. Son 6 días de creación, y cada día, ¿cómo crea? A través de su palabra, desde la nada. Pero cuando los redactores escribieron el Génesis, ponen también ese versículo 2 que un poco confunde la cosa. Porque el versículo 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué imagen nos da entonces, nos dan estos 3 primeros versículos? Al inicio Dios va a crear el cielo y la tierra. Pero antes de hacerlo, encuentra una tierra sin orden y vacía. Encuentra unas tinieblas que cubren la superficie de un abismo. Y encima de eso está el Espíritu de Dios que se mueve sobre, que se aletea sobre esa superficie de aguas. Tierra, aguas, abismo, tinieblas. Como que da la impresión de que hay algo que ya existe. Y ahora, ya que nos introduce esta realidad, Dios habla y hay luz. Y comienza la creación. Entonces casi parece que caen en ese escollo de los filósofos griegos. Entonces Dios no creó de la nada. Pero el chiste es que sí, los judíos creían que Dios había creado todo desde la nada. Entonces, ¿por qué lo ponen? Porque están escribiendo desde su corazón. Están escribiendo desde su experiencia y querían dar ánimo a los israelitas que estaban en el exilio. Me explico. Cuando los israelitas viven en Jerusalén y viven en la tierra prometida y todo les va bien, y han tenido experiencia de cruzar el Mar Rojo y todas las cosas grandes que había hecho Dios, están más que confiados en que Dios siempre les va a cuidar y que Dios es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Pero cuando llegan los babilonios, atacan, destruyen el templo, llevan a toda la gente, el pueblo comienza a pensar entonces, ¿qué pasó? Si nosotros pusimos nuestra confianza en Dios y nos abandonó, ¿Dios nos puede abandonar? ¿O es a lo mejor que Dios no existe? ¿O es menos poderoso que el Dios de los babilonios? Se fue un momento de caos y confusión y tinieblas tremendo para esos israelitas. Y por eso cuando escriben, creo yo, ese segundo versículo, sabiendo que Dios crea de la nada, lo que están diciendo es, israelitas en exilio, aunque haya tinieblas, una tierra caótica, sin orden y vacía, sin frutos, aunque haya una superficie de aguas, y aguas significa muerte también, aunque haya oscuridad, aunque haya un abismo en nuestras vidas, ese abismo de dónde está Dios, fíjense en lo que Dios va a hacer. De eso, precisamente de eso, Dios va a crear todo un universo súper fructífero. Entonces ustedes que están sufriendo el auxilio, no pierdan su fe en Dios. ¿Qué es lo que quiero meditar con ustedes ahora antes de comenzar el primer punto? ¿Qué es lo que propongo como fin de esta meditación, como fruto? Recomenzar. Nosotros somos algo. Ya no, en nuestro caso, Dios va a tomar lo que somos, quiere tomar de lo que somos y hacer algo mejor. Dios quiere crear algo nuevo con el Pentecostés que acabamos de vivir, pero todos los días Dios quiere tomar nuestras facultades, nuestros talentos, por más caóticos, sin orden, sin fruto, con dolores, sufrimientos, abismos, aguas, tinieblas. Dios quiere tomar esto lo que somos y comenzar una nueva creación. Una recreación. Quiere que volvamos a comenzar y vivir una vida nueva. Y lo que yo propongo con esta meditación y con este retiro es dejar que Dios me tome tal y como soy, tal y donde estoy, y que haga de mí un apóstol, un santo, una persona apasionadamente enamorada de Dios, una persona que se lance, que viva coherentemente, una persona que esté pensando y amando cada vez más a Dios. Eso es lo que quiero con esta meditación. Señor, tómame como soy. A lo mejor soy un fracaso, a lo mejor he intentado, a lo mejor ya llevo 50 años en el movimiento
Y mírame, no he hecho nada, no soy nada. Desde esto lo que soy, tómame. Y desde mis dificultades, sufrimientos, desde mis tristezas, desde todos los desastres que hay en mi vida, tú puedes hacer una nueva creación, tómame. Eso es lo que quiero lograr con esta meditación. Bien. Vamos a comenzar con un primer punto. Si quieren meditar lo que acabo de decir, medítelo. Ahora vamos a pasar a un primer punto y es esa frase de lo que acabamos de leer. La tierra estaba sin orden y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Entonces, tener esa imagen. Una tierra sin orden y vacía. O sea, una tierra como lo que sería el Marte, que ya que los americanos están con ese robot en Marte, ¿cómo es? No hay vegetación, no hay nada de vida, todo es hay como gases, hay una atmósfera muy, muy tenue, no hay orden, no hay nada. Y añade esto, pues una tierra que no es una esfera, es una cosa que va medio flotando. Y sobre todo esto, y dentro de todo esto, y lo que rodea todo esto, es tiniebla, no hay nada de luz. Y ahora cambia la idea, dice, la tiniebla cubre la superficie del abismo. Ni siquiera es tierra, es como un abismo, una cosa que realmente no es. Eso es lo que Dios quiere cambiar. Entonces, en este primer punto, lo que quiero que ustedes reflexionen, porque es muy importante en este punto, quiero que respondan a estas preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles son los desórdenes en mi vida? Porque yo soy una tierra, pero hay falta de orden en muchas cosas. ¿Qué está fuera de orden en mi vida? En otras palabras, ¿qué es lo que me quita la paz? ¿Qué es lo que me molesta mi conciencia? ¿Qué es lo que me aparta de Dios? ¿Qué es lo que me aparta de la mejor versión de mí mismo? ¿Por qué no soy yo la mejor versión de mí mismo? Esa es la primera idea, porque queremos descubrir esta tierra sin orden, también esta tierra vacía. Entonces, un segundo grupo de preguntas. ¿Me siento vacío hoy en día? Con las manos vacías, con el corazón quizá roto, o un corazón, vamos a decir, no correspondido. Un corazón vacío. Yo tenía tanta esperanza en el amor humano y me han traicionado, me han causado dolor, me han herido. ¿Cuáles son las cosas que he querido hacer con mi vida y que no he podido hacer? O sea, yo quise dar estos frutos y no los di. ¿Cuáles son las cosas que me causan tristeza? Verme entonces en este punto como una tierra sin orden y vacía. A lo mejor hay algo de orden, claro que sí. A lo mejor hay bastante fruto, claro que sí. Pero hay partes de mí que todavía necesitan ser rehechas o hechas por Dios. Hay lugares, rincones en mi ser que todavía no se han desarrollado, donde la luz no ha llegado. Tenemos que ver cuáles son estas cosas. Eso es lo que queremos poner en las manos de Dios en esta meditación. Y después, la tercera idea, las tinieblas. Entonces, ¿cuáles son mis tinieblas? Mis miedos, mis tristezas, mis angustias. ¿Qué cubre mi superficie? ¿Qué es lo que me está cubriendo y no me permite ser la mejor versión de mí mismo? ¿Qué es lo que me está apretujando, aplastando, machacando? ¿Qué es lo que me está atando? ¿Qué es lo que me quita la libertad? Entonces, en este punto, a ver si podemos descubrir algo. A lo mejor son cosas muy a flor de piel. O sea, yo sé exactamente, Padre, no tengo que analizar mucho. O a lo mejor vamos bastante bien y no lo sé. O son cosas muy superficiales. Es igual, aquí en este punto se trata de darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad de cambio en nuestra vida. Y también aceptarlo, aceptar nuestra limitación. Aquí están mis tinieblas, aquí están mi aridez, aquí está mi falta de orden, aquí estoy vacío, etc. Señor, esto es lo que soy yo, tómame como soy. Es lo que queremos hacer en el primer punto. Entonces, dedícate un poco de tiempo a esto ahora. Analízate y después entra en diálogo con Dios. Señor, ¿cómo me siento acerca de esas limitaciones? ¿Qué es lo que te quiero pedir?
entrar en un diálogo breve y después simplemente amarle a Dios. Pasamos a un segundo punto. El segundo punto es, pues Dios no nos deja como tierra vacía, sin orden, como tinieblas sobre un abismo unas aguas oscuras. El segundo punto es que el Espíritu de Dios estaba ahí. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve sobre mí. El Espíritu de Dios está por encima de mí. Tengo que dejar que entre o permitirle que entre, pero está conmigo. La palabra el Espíritu se movía, una expresión más exacta sería quizá aletear o flotar sobre. Pero un flotar sobre no como un globo que no tiene sino como alguien que protege, como alguien que está a punto de obrar. En hebreo el verbo es merajepet. Y ese verbo solo aparece una vez bajo esa forma en toda la Biblia, aquí. Aparece bajo otra forma, o sea, conyugado de otra forma, en Deuteronomio 32:11. Y ahí, viendo el contexto de ese pasaje de Deuteronomio 32:11, quizá también podemos sacar otra idea. Ahí dice lo siguiente: como un águila que despierta su nidada, se revolotea sobre sus polluelos. Extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Entonces, esa imagen también es una imagen muy semejante a este primer capítulo de Génesis, y nos podemos quedar con esta idea. El Espíritu Santo como un águila, como una mamá que está por encima de sus hijos, protegiendo con las alas, como dice, estrechadas, buscando proteger, y en el momento de dificultad agarra a los hijos y los pone sobre su plumaje, los lleva consigo. Dios que está a punto de ser algo grande. Eso es lo que quiero que vivamos en esta meditación. Señor, por favor, manda tu Espíritu. Quiero sentir tu Espíritu. Este pasaje que le acabo de leer de Deuteronomio viene del Cántico de Moisés. Se escribe cuando Moisés y el pueblo cruzan el Mar Rojo, después de esa aventura tremenda y después de esa gracia tremenda de Dios, irrumpen en cántico y este versículo sale. Entonces, lo que están experimentando también, ese momento cuando el Espíritu Santo baja sobre las aguas, las tinieblas, es muy semejante a lo que experimentaron los israelitas cuando venía la amenaza de los egipcios y les sacó Dios con su mano poderosa y les hizo pasar por esas aguas y llegar a la vida. Entonces, tenemos que hacer que este segundo punto, sentir la presencia del Espíritu Santo en mi vida y saber que está presente. Y a pesar de la confusión, las tinieblas, el caos, el desorden, está el Espíritu protegiendo, listo para agarrar, listo para rescatar, pronto para cubrir con sus alas. Un Dios a punto de actuar, un Dios que quiere actuar. Le voy a dejar permiso. Una tercera idea, ya concretizando. Dios Padre, cuando actúa en el mundo, siempre actúa a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Son como lo que decían los padres de la iglesia, son como sus dos manos, el Espíritu Santo y Jesucristo. Entonces, en este momento, Dios, al crear, va a crear a través de su palabra en el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Los tres van a actuar en la creación. Por eso tenemos esta imagen del Espíritu que está sobre las aguas y Dios habla, dice la palabra, Jesucristo. Entonces los tres hacen la creación. Y no solo nos acompaña, no solo Dios está como aleteando sobre nosotros, siempre también está actuando, está soplando, está fortaleciendo. Entonces el Espíritu Santo en este momento está presente en mi vida. Y en este punto quiero ver si nosotros podemos sentir su presencia. Aquí nada más les digo dos cosas. Cuando yo celebro la misa,
Hay un momento en la misa, ustedes se acuerdan, que yo extiendo las manos y las pongo sobre las ofrendas. Y pido a Dios que nos mande el Espíritu Santo, se llama la epíclesis. Y pido a Dios que mande su Espíritu sobre estas ofrendas, sobre el pan y vino, para que estén dispuestos o listos para recibir la acción de Dios para llegar a ser cuerpo y sangre de Jesús. Cuando yo extiendo las manos, y aquí, pero muchas veces mucho más cuando doy la unción de los enfermos, hay un momento en la unción cuando impongo las manos. Y muchas veces busco sentir la fuerza del Espíritu que sale de mí o que pasa por mí a esa persona. Y muchas veces siento algo. Eso es lo que quiero que ustedes intenten en esta meditación. Buscar, cerrar los ojos y sentir el toque del Espíritu Santo sobre tu cabeza, sobre tus hombros o en tu corazón, pero sentir de verdad es ese toque, es el Espíritu Santo que quiere hacer algo en ti. Después, entonces, preséntale al Espíritu Santo, ya que está presente, preséntale todo ese desorden que descubrimos en el primer punto. Y pídele que baje sobre ese desorden para transformarlo. Igual que cuando yo pido que transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre, quiero que nosotros en este tercer punto pidamos al Espíritu Santo que transforme nuestro desorden, nuestro mal, nuestra tristeza, nuestros dolores, que los transforme todo en luz, en gracia, en lo que Él quiera. Cuando yo celebro la misa, también muchas veces, cuando estoy ofreciendo el pan, ya antes de bajar las manos sobre, cuando ofrezco el pan al Señor, ahora en estos días en la misa estoy poniendo música, cuando ofrezco el pan, muchas veces pongo sobre esa patena mi vida, las cosas materiales, las cosas que hago, las cosas que puedo tocar, sentir. Y cuando elevo el cáliz, pongo ahí más bien las cosas espirituales, mis luchas en la oración contra las tentaciones, etc. Y también muchas veces pongo en ese cáliz el mal que he hecho, el pecado, mi pequeñez, mi falta de generosidad. Y uno dice, pues Padre, ¿qué va a hacer Dios con eso? Pues recordar que incluso del mal Dios puede hacer cosas buenas. Si han leído, estamos en el año de San José, si han leído Patris Corde, hay esta carta apostólica del Papa que escribió el 8 de diciembre del año pasado, él dice: muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros. O sea, lo que Dios espera de mí, lo que usa de mí, lo que agarra, acepta, toma de mí, son las cosas buenas y cuando yo tengo victoria. Cuando, dice el Papa, en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Es decir, muchas veces Dios no quiere el bien que hago, también, pero lo que Él va a usar es mi fracaso, es mi pecado, es mi debilidad. Eso lo usa, quizá para crear en mí humildad, quizá para crear en mí deseo de misericordia, quizá para crear en mí un corazón más bondadoso hacia los demás. Pero el designio, dice el Papa, en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través de mi debilidad, a pesar de mi debilidad. Y después, dice el Papa más adelante, el mismo párrafo, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. Nosotros vemos nuestro pecado y dificultades y debilidades señalándonos y odiándonos. Dios ve nuestro pecado y nuestra debilidad con ternura y la saca a la luz para transformarla. La ternura, dice el Papa, es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Entonces, en este tercer punto, lo que quiero que hagamos es elevar nuestros pecados al Señor,
Tomar de nuevo todo lo que hemos visto, elevarlo al Señor para que lo transforme. Señor, haz de esto mi santificación. Bueno, señoras, yo creo que hice un error. Todo esto fue el segundo punto, el segundo, tercer versículo. Entonces vamos a tener un cuarto punto que puse mal la numeración. Y ese punto es el último versículo. Entonces dijo Dios, sea luz, y hubo luz. Este primer día de la creación es medio misterioso y difícil de entender. Lo primero que hace Dios a través del Espíritu, con la fuerza del Espíritu, es crear la luz. Y crea la luz y separa la luz de las tinieblas. Pero, ¿qué es esa luz? Esa es la pregunta. Porque nosotros cuando pensamos en luz, para nosotros la luz es la luz eléctrica, o sobre todo la luz es la luz del sol, o la luz de las estrellas. No hay otras luces. Sin embargo, cuando Dios crea el sol y Dios crea las estrellas, las crea hasta el cuarto día. Entonces, ¿esa luz qué es? ¿Dónde está su fuente? ¿Dónde está en el cielo? ¿Dónde vemos esa luz? Nosotros no vemos otra luz fuera de esas cosas que ya dije. Entonces, algunos teólogos han pensado que a lo mejor esta primera luz, a lo mejor una manera de verlo es pensar que es Cristo. Obviamente hay que verlo bien porque Dios no crea la palabra. Cristo no es un ser creado, es el mismo Dios. Se genera, sale de Dios, pero no se crea. Entonces, no se puede decir exactamente, pero algo simbólicamente se puede ver aquí. Dios es la misma luz. Entonces, como antes de toda la creación, tenemos a Cristo. Cristo que separa que elimina, que manda fuera las tinieblas. Es una manera un poco simbólica de leer esta creación, pero es difícil de entender qué sería esta luz si Dios no crea las luces hasta después. También tiene cierta resonancia en San Juan. Cuando San Juan escribe el prólogo, ese primer capítulo, él dice, en el principio existía el verbo, es decir, la palabra, Jesús. Existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Aquí tenemos la creación. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Esto casi suena igual a los primeros 3 versículos de Génesis. Tenemos aquí la creación de todo a través de Cristo. Tenemos aquí la separación de la luz y las tinieblas. Tenemos aquí 3 palabras claves: verbo, vida, luz. Entonces, aunque Dios no crea a Jesús, nunca se genera, podemos ver una alusión simbólica a Cristo en esa luz primordial del primer día, como para decir que Cristo está al inicio de toda la creación. El Padre crea a través de Él. Y interesantemente, cuando estudiamos a San Juan, vemos que San Juan escribe su evangelio de otra forma, no como los sinópticos. Y cuando él escribe, el prólogo comienza, y en cierto momento comienza a decir al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Lo dice 4 veces. Y después, cuando comienza el evangelio en cuanto tal, capítulo 2 con Caná, las bodas de Caná, dice 3 días después. Así es como comienza. Y cuando uno combina todos esos días, digamos que cuando Dios, al inicio todo era el verbo, y el verbo estaba con Dios, etc., es el primer día. Y las bodas de Caná termina siendo el 7º día. Entonces muchos han visto en San Juan un deseo de mistagógicamente reproducir la creación, diciendo que al inicio había Cristo da luz, y termina con el 7º día, que es el día de descanso, en Génesis, que el día cuando Dios goza de su creación. El 7º día, en el Evangelio de Juan, es las bodas de Caná, cuando Dios se casa con su pueblo, cuando Dios vive este banquete celestial. Entonces, pues ustedes si quieren ver
comparar Juan capítulo 1 hasta el primer versículo de capítulo 2 con la creación, verán que Juan busca hacer pues algo semejante. Les dejo el paréntesis. ¿Qué quiero con este punto? ¿Qué queremos ver en este punto? Hemos visto de nuevo el desorden en nuestras vidas. Hemos ofrecido este desorden al Espíritu para que lo transforme. Ahora lo que quiero hacer, o lo que queremos que hagamos, es pedirle al Padre que sea luz en nuestras vidas, que transforme todo eso en luz, que la luz de Cristo brille a través de nosotros, que a pesar de todo el mal que hay en nuestras vidas, que nos concentremos en la luz. Va a haber tinieblas, pero que nos concentremos en la luz. Es decir, pedir la gracia de comunicar la llama de nuestra fe y amor a través de nuestras vidas. Ser luz, pues. Aquí les dejo en esta meditación con la oración de San Francisco, porque la oración de San Francisco habla también de la necesidad de ser luz. Entonces, si quieren, pues al mero final, después de su punto, pueden escuchar esto o leerlo por sí mismas y rezar desde corazón esto, porque es una transformación. La oración de San Francisco es pedir la transformación. Se los leo. Oh Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, que es una especie de desorden, tinieblas, abismo, donde hay esas cosas, hazme luz. Ahora vamos a leer de nuevo. Oh Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo lleve el amor. Donde hay ofensa, que yo lleve el perdón. Donde hay discordia, que yo lleve la unión. Donde hay duda, que yo lleve la fe. Donde hay error, que yo lleve la verdad. Donde hay desesperación, que yo lleve la esperanza. Donde hay tristeza, que yo lleve la alegría. Donde están las tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. La oración de San Francisco es tomar nuestra debilidad y nuestro desorden y convertirlo en luz. Y esto es lo que pido para todos ustedes, que nosotros nos dejemos transformar por el Espíritu Santo y lleguemos a ser estos apóstoles convencidos, apasionadamente enamorados de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.